Bueno, buenas tardes a todos. Hoy es miércoles, noviembre 3. Este es el grupo de algoritmo y programación número 3 de la clase de las 2 de la tarde. Hoy vamos a hacer un segundo ejemplo de programación orientada a objetos, similar a los que hemos hecho, al que hicimos la semana pasada, pero esta vez vamos a incluir algo de programación gráfica, o sea, vamos a mezclar lo que hemos visto de programación gráfica con este nuevo paradigma de diseño de problemas, de tal manera que podamos diseñar un problema relativamente más complejo. Para mantenerlos activos durante la clase, entonces lo que acabo de hacer es subir una tarea al Classroom. Esa tarea es la asignación, es un archivo .py el que hay que subir. Solamente eso, al final de la clase, a las 4 de la tarde, al final de la clase, suben el archivo .py que tengan, ¿cierto? Hasta donde alcanzaron a hacerlo, preferiblemente funcionando hasta donde lo llevemos. ¿De acuerdo? O sea que hoy vamos a trabajar activamente en la solución de estos problemas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que, yo hice un negocio con el grupo de la tarde, de la mañana, que también voy a hacerlo con ustedes, y es que voy a hacer un ejemplo diferente con ustedes al que hice esta mañana, de tal manera que, aunque sean muy parecidos, al final queden con dos ejemplos completos de programación orientada a objetos en general. Entonces, vamos a pensar un poquito en aplicaciones y en diseño orientado a objetos, de tal manera que ustedes ganen experiencia a la hora de resolver cualquier tipo de problemas que involucren programación de computadores. Entonces, eh, todos ustedes alguna vez han jugado Sudoku, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, lo que uno necesita para hacer Sudoku es un tablero, ¿ya? Bueno, hagamos algo. Miren, lo que uno necesita para jugar Sudoku es un tablero y ese tablero está dividido de varias maneras, ¿cierto? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pónganle cuidado a la forma en cómo lo estoy dibujando porque creo que eso les va a dar ideas. Sí, a uno de estos, ¿cierto? A todo este dibujo, usualmente en Sudoku se le conoce como el bloque, ¿ya? Y Sudoku está hecho de 9 bloques. Entonces, principalmente, miremos, cojamos uno rojo, más o menos, a ver, no, más o menos aquí así. Pero entonces pongámoslo en otra capa para poderlo mover independientemente. Eso. Entonces, este es un tablero rojo, este es un cuadrado rojo y este es el cuadrado interno que va dentro del cuadrado rojo. Entonces, yo lo que puedo hacer es coger este cuadrado rojo y repetirlo 2, 3, luego puedo coger todo esto, repetirlo una y dos veces. Y luego puedo coger este señor que tengo en la capa del dibujo y lo puedo repetir una y otra vez. Entonces, este lo meto acá, 1, este lo meto acá, 2, este lo meto acá, 3, estos 3 se pueden duplicar. Y ese es un famosísimo tablero de Sudoku, ¿cierto? Listo. ¿Qué más tengo que hacer para completar un tablero de Sudoku? Hola, ¿están ahí? Profe, poner los números, los distintos números. Ok, ¿cómo se ponen los números? Pues en cada recuadro de 1 a 9, pero pues sin repetir tanto en filas como en columnas un número. Ok, o sea que necesito un ordenamiento de 1 a 9, de tal manera que
ninguno de los números queda repetido en filas o en columnas. Sin embargo, este primer recuadro puede ser totalmente aleatorio, ¿cierto? Es una permutación cualquiera. 1, a ver María. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿De acuerdo? Eso fue el primero. El segundo cuadro, ¿qué limitaciones tiene? Que en la parte de arriba no se pueden repetir Entonces, el 1, el 4 y el 3. Entonces, en el primer cuadro, estos tres valores los puedo escoger de estos seis, ¿cierto? Entonces, puedo escoger aleatoriamente el 5, el 9 y el 8. En el segundo renglón, en la segunda fila, puedo escoger aleatoriamente de la primera y de la segunda, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí puedo rifar el 3, aquí puedo rifar el 7 y aquí puedo rifar el 4. Y estos últimos tres tienen que ser los tres que faltan, ¿no? O sea, puede ser el 1, falta el 1, falta el 2, el 3 ya está, el 4 ya está, el 5 ya está, falta el 6, 7, 8 y 9 y listo. Y en esta tercera fila, ¿cómo tiene que ser la lógica? ¿Qué puedo hacer? Pues No nos falta un profe. a esta secuencia de 6 números solamente le faltan 3. O sea que aquí tengo que poner en determinado orden los tres que faltan, ¿cierto? ¿Cuáles faltan? En un orden cualquiera. Puedo poner el 2 aquí, 6 y 7. puedo poner el 7 aquí y el 6 acá. A esta le faltan otros 3 números, ¿no? El 1. El 1, 8 y 9, profe. 8 y 9. Listo. Y a la última le faltan otros 3 números. El 3, 4 y 5. El 3, el 4 y el 5, curiosamente, esos 3 junticos. Entonces, mire que ya llenamos un bloque. ¿Qué hay que hacer para llenar todo el cuadro? Entonces, curiosamente, ¿será que puedo colocar números aleatorios en estas 3 posiciones? No, ahí ya hay Ahí, ciertas condiciones para ponerlos. ¿cuáles? Son las mismas, solamente que no es fila, sino columna. O sea, yo puedo llenar estas tres posiciones con cualquiera de los números aquí, en este lado, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, rifi un 2, rifi un 6, rifi un 7. ¿Ya? ¿Por qué? Pues los rifo de este grupo de 6. Luego en la segunda fila los rifo del grupo de 6 de aquí y de aquí. O sea, un 1, un 3 y un 5. Y luego en la última los rifo de este lado. Obviamente que no los haya usado todavía, ¿cierto? Por ejemplo, el 8. No he usado el 3, ya el 4 no he usado el 4. 9 y 5. Y me queda faltando el 9, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahí está. Y de hecho, Pero el 9 está en esa. el 9 está en esa. Entonces, ¿dónde cometimos el error? ¿Dónde cometí el error? Porque tuve que haber usado. Volvamos a empezar. ¿Cómo es la heurística? Aquí puedo usar números de estos lados, ¿cierto? Que son, por ejemplo, el 4, el 9, bueno, el que sea, ¿cierto? No usemos el 9, un momentico, yo miro. En realidad está el 4, está el 3 y está el 6. Yo creo que ahorita usamos el 1 aquí, no me acuerdo.
En la segunda fila podemos usar de acá y de acá, ¿cierto? Entonces en la segunda fila no podemos usar ni el 4 ni el 2 ni el 7, pero tampoco puedo usar el 3 ni el 6. O sea, ¿puedo usar el 1? Sí. ¿Puedo usar el 5? Sí. ¿Puedo usar el 8? Sí. ¿Ya? Y puedo usar... no, ya, o sea, hay una condición más. Miren que si pongo el 5, ¿cierto? Estaría repitiendo esta fila completa. Y entonces el problema es que acá quedarían elementos de esta fila para ubicar. O sea que acá en realidad, sí, tengo que primero gastar los elementos que no hayan sido usados de la segunda fila. Por ejemplo, tengo que gastar primero el 9, el 6 y el 3 ya están, entonces ahora sí tomo los aleatorios de acá. Entonces puedo gastar el 1, puedo gastar el 5, y ahora sí, en este lado me quedan el 2, está bien, el 3 no, el 4 no, el 5 no, el 6 no, el 7 está bien, y el 8 está bien. Uf, o sea que tenemos varias condiciones ahí, ¿cierto? Hay condición 1, hay condición 2, hay condición 3. Ustedes van anotando qué condiciones hay. Ya, para llenar esta de acá, entonces para llenar esta de acá es mucho más complicado, porque ese cuadrito del medio, llamémoslo en general el cuadro I, J. El cuadro I, J, ¿cierto? Es el cuadro genérico, y luego le aplico las mismas reglas a los demás. Entonces el cuadro I, J, ¿qué condiciones tiene? ¿Será que ya puedo llenar toda una fila o toda una columna a la vez? ¿Ustedes qué opinan? Hola, ¿están ahí? O sea que en general hay un montón de reglas, ¿no? Y pues ustedes pueden pasar un tiempo mirando cuáles son esas reglas para colocar los números, pero miren que aquí estamos generando es un sudoku aleatorio, ¿cierto? O sea, simplemente generamos uno, supongamos que ya está lleno para poder avanzar, y en el momento que suponemos que está lleno, ¿cómo se juega? ¿Qué se le da al público o al usuario final para que juegue? ¿Ustedes qué creen? Una entrada, no, profe. ¿Cómo? Una entrada como para que ponga los números que falten. Por eso, pero aquí lo que hicimos fue llenar el tablero. ¿Ahora qué hay que hacer? ¿Será que el No, tablero? se eliminan la mayoría y se dejan algunos aleatorios, ¿no? Exacto, entonces, dependiendo del grado de dificultad que tú quieras ponerle, entonces usted lo que va a hacer es decirle, mire, vea, este no se lo voy a mostrar, este no se lo va a mostrar, este no se lo va a mostrar, ¿cierto? Entonces, podemos eliminar aleatoriamente algunos de estos, ¿cierto? Y no mostrarle cuál es el valor de alguno de ellos, y solo mostrarles ciertos. Entonces, por ejemplo, si el grado de dificultad del juego es fácil, no sé, digamos que escondemos el 20% de los números. Si es medio, escondemos ¿qué? El 40% de los números. Y si el grado de dificultad es muy alto, escondemos el 60% de los números. Ya, eso me lo acabo de inventar, no sé si... Y, y ya, y comenzamos, ¿no? O sea que en el diseño de un programa de cómputo que haga esa vaina, ustedes siempre deben tratar de pensar primero en el desarrollo de una clase. Entonces, una clase para resolver el problema del juego de Sudoku, básicamente está compuesta de atributos y métodos. Entonces, me ayudan por ahora, por favor, a mirar cómo hacer para resolverlo. O sea, para resolver el problema, dado el problema es, cree una interfase donde un usuario puede jugar Sudoku. Ese es el problema. Entonces, dado ese problema, ¿qué hay que hacer? ¿Cierto? ¿Cuáles son las tareas a seguir? Entonces, lo primero que ustedes harían, ¿qué sería?
Si vamos a hacer un programa que hace eso, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Pues lo primero que hay que hacer es construir una ventana. Esa ventana probablemente tiene botoncito de minimización y esto, y esa ventana tiene, pues no sé, tal vez tiene una decoración, tiene un color de fondo, y probablemente de ese color de fondo entonces sale un cuadrado y con líneas más delgaditas, inclusive de otro color. Salen los cuadraditos chiquitos en cada una de ellas. ¿Cierto? Y luego digo 2, llenarlo con números. Esa es la otra tarea. La tercera tarea, ¿cuál es? Es dependiendo de la dificultad, esconder un porcentaje de los números. ¿Listo? ¿Cuál es la cuarta tarea? ¿Me ayudan? ¿Qué hay que hacer luego? O sea, miren que ya vamos ahí. Ya generamos el tablero, lo llenamos con números. Dependiendo de la dificultad, vamos a esconder un porcentaje de esos números. Mostrarle al usuario una entrada en la cual él pueda escribir los números que hagan falta en el sudoku. Ok, entonces aquí necesitamos lo que se llama una interfaz de usuario. Ya, o sea, ahí lo que se le permite es que el usuario escoja qué cajón va a llenar, ¿cierto? Entonces miremos, ¿cuáles son las tareas de la interfaz de usuario? ¿Qué es lo primero que el usuario hace? Escoger. Perdón, escoger el cajoncito que va a llenar, ¿cierto? Escoger qué cajón desea llenar. Y 2, decir con qué número lo va a llenar. ¿Listo? ¿Qué más puede querer hacer el usuario? Si el usuario puso el número malo, ¿qué podría hacer yo? El usuario también puede borrar un número que puso mal. Pero solamente se pueden modificar los números que inicialmente estaban ocultos, ¿no? Los números que ya él dejó en el tablero fijos. Esos son intocables. ¿Y qué falta? Un rango propio de números. ¿Un rango de qué? Perdón, no te entendí bien. Un rango de números que puede llenar. Ah, bueno, sí, eso está por acá, ¿cierto? Es escoger qué cajón quiere llenar y decir con qué número lo va a llenar, ¿cierto? Obviamente hay que darle, pues esto no puede ser cualquier número, son números enteros del 1 al 9. Pero ya sería, pues, sacar el resultado de si es correcto o no. Ah, listo, entonces parar el juego, si hay ganador, ¿cierto? Profe, también podríamos establecer que el usuario pierda después de algunos intentos. Ok, está bien. Uy, ella es mala. Acaba de decirle al usuario número máximo de intentos. Y delimitar un tiempo se podría. Uy, otro man perverso. Tiempo. Sí, profe, ponerle tiempo. Listo, vamos a ponerle tiempo. ¿Cuánto da 9 por 9? 81. 81. O sea que supongamos que se equivoca una vez en cada cuadro, ¿cierto? O sea, y aproximemos eso a 100, por eso es 200. O sea, le podemos dar 200 intentos
Si en 200 intentos no ha obtenido lo que es, ya estás adivinando, ¿cierto? Profe, pero los intentos podrían variar según la dificultad. Por ejemplo, excelente. Entonces, miren que yo simplemente estoy copiando el diseño que ustedes están armando, ¿cierto? Número de intentos va amarrado a la dificultad. Entonces, lo mismo el tiempo, ¿no? Sí, profe, igual el tiempo sea proporcional al grado de dificultad. O sea, que tiempo y número de intentos dependen del grado de dificultad. Bien, esas son las acciones que esta clase tiene que realizar para poder solucionar este problema. Entonces ahora me pregunto, en memoria, ¿qué se debe guardar para yo poder hacer este problema mientras el juego se va ejecutando? Cristian, ¿tienes una pregunta? Profe, digamos, cuando usted empieza, por ejemplo, a jugar el Sudoku, algunas tablas tienen algunos números como de apoyo, como para que usted empiece. Eso también podría variar según la dificultad. Por ejemplo, si es nivel muy fácil, ponerle más números que si fuera nivel experto. ¿Sí me entiende? O sea, que el usuario tenga que llenar más números para que tenga más, pues, más probabilidad de que no sea capaz de llenar toda la tabla. Pues no sé si lo que estás preguntando es esto mismo que estamos diciendo acá, ¿cierto? Que dependiendo de la dificultad, le vamos a dar un porcentaje. O sea, dependiendo de la dificultad, si es, por ejemplo, lo que habíamos dicho era que si el nivel era fácil, solo le escondemos el 20% de los números. Que si el nivel es medio, le vamos a esconder el 40% de los números. Y que si el nivel es alto, le vamos a esconder el 60% de los números. ¿Es eso mismo? Sí, profe, sí, 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 no lo había visto. Listo. Perfecto. Profe, y se podría ponerle pistas. O sea, un Sí, cierto número de pistas que le muestren un número. podemos dar pistas, pero dejémoslo aquí como opcional, ¿cierto? Adicionales. 6, dar pistas. O sea, que el usuario pueda pedir una pista. Listo, ¿qué más, chicos? ¿Qué otras cosas creen que deberíamos meter ahí? Pregunto, ¿qué necesita el computador en memoria para poder solucionar este problema? ¿Ustedes qué opinan? Los estoy escuchando. Profe, pues habría que recuerde dónde está cada número. Entonces, ese tipo de cosas son los atributos, ¿cierto? Entonces, el primer atributo, llamémoslo el atributo número A, para distinguirlo de los métodos que son números. Atributo número A, la referencia, ¿cierto? Llamémoslo así, referencia. Entonces, la referencia es la tabla con la respuesta de verdad, para que recuerde cuáles son los números que en realidad hizo. ¿Qué más? B. ¿Qué otra cosa tiene que saberse? La cantidad de intentos que lleva.
Hay que contar, sí, hay que contar el número de intentos, hay que contar el tiempo. Entonces llamémoslo por ahora contadores. Contadores de tiempo y de intentos. C, ¿qué más es? Entonces, hemos guardado la referencia, hemos guardado los contadores y los intentos, ¿cierto? En donde guardan ustedes los números que él va poniendo, que el usuario va poniendo. O sea, hay que tener un tablero. O sea, hay que tener el tablero como empezó el juego, o sea, el tablero con los números que están solo visibles, que uno sabe que esos números son intocables, no se pueden mover, y están las otras partes en donde yo voy a hacer clic, ¿cierto? Y voy a determinar que quiero hacer clic ahí. Ah, entonces necesito hacer esa tarea, ¿cierto? Entonces miren que al final nosotros pusimos tareas e hicimos cosas, pero falta como desmenuzar cada una de estas en en las tareas ya operativas, en lo que él va a hacer como tal. Entonces, por ejemplo, hablemos de uno, dibujar. ¿Sí? Y para dibujar esta ventanita, para dibujar esa ventana, pues estamos diciendo esto, hay que dibujar esta ventana. Esa ventana, pues probablemente va a tener un color y probablemente yo voy a dibujar el tablero aquí en la mitad de la ventana. ¿Ya? Entonces díganme, ¿qué pasos hay que hacer para dibujar esa ventana? Entonces miren que hay que dibujar esa ventana. Luego necesitamos otro método que llena los números. Luego otro método que dependiendo de la dificultad los escoge. Luego otro método que dice al usuario juegue, ¿cierto? Entonces hay que escoger las cajas que se desean llenar. Ah, entonces para ¿eso cómo lo vamos a hacer? Con un clic del ratón. Entonces hay que tener una función, si por allá, una función cualquiera, no sé ni qué número es, la función n, pues porque ahí van numeradas, ¿cierto? Que lea el clic del ratón. Entonces hay algo que necesita leer el clic del ratón. ¿Sí? Entonces, de hecho, 2, llenarlo con números. Ah, entonces por aquí tengo una función 2 que se llama generador de sudokus. Y aquí me va a tocar tomar decisiones, ¿cierto? O sea, si voy a generar un sudoku totalmente aleatorio, o puedo tener una base de datos de sudokus, no sé, de cosas, de números ya armados, como ustedes quieran, ¿cierto? Por ahora probablemente lo hacemos simple, lo hacemos con uno de referencia. Leer el clic, ah sí, claro, dependiendo de la dificultad voy a esconderlos, entonces eso se hace en la base de usuario, leer el clic y cómo voy a permitirle al usuario, preguntarle al usuario qué número sigue. O sea, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Con una interfaz gráfica de usuario o por terminal? ¿Cómo lo quieren hacer? ¿Algo al que el usuario le haga clic o algo en donde tengamos una terminal y le preguntemos por teclado el número que sigue? Eso sería acá. ¿Ya? Entonces miren que ahí tenemos muchas tareitas, ¿cierto? Y pues necesitamos hacer una lista. Entonces hagamos una lista completa, lo más completa posible. Lista de métodos. En la lista de métodos, el primero definitivamente es dibujar. ¿Cierto? De esta tarea, dibujar. Llenarlo con números, entonces hay un método que definitivamente vamos a llamar generador. 3, dependiendo de la dificultad, esconder un porcentaje. Entonces, hagamos un método que se llame dificultad. Y probablemente en este método vamos a meter lo del tiempo y mejor dicho, ese método tiene que ver con 3 cosas. Tiene que ver con el porcentaje de números escondidos inicialmente, con el tiempo límite y con los intentos límites.
sea, ese método tiene que ver con setear esos límites. Entonces ya vamos en la parte 3. En la parte 4, interfaz de usuario. Entonces ya sabemos que hay una función que se llama leer clic. Otra función que se llama preguntar número. Debe haber una función que se llama borrar número en caso que el usuario quiera borrar el número. Y por último tiene que haber una función que determine si hay un ganador, ¿no? Entonces hablemos de ganador. ¿Listos? Preguntas con respecto a la lista de métodos. ¿Están tranquilos con esa lista de métodos? Y la lista de atributos, son 3 por ahora, ¿cierto? Bueno, 4. 2 de tiempo, 1 de referencia y el tablero. Esos son como los métodos con los que vamos a comenzar. Preguntas, chicos. ¿Está todo muy claro? Pulgar arriba, por favor, si todo está claro. Mano arriba si tienen alguna pregunta. Bien, entonces, abramos PyChart. El proceso de programación que yo voy a hacer es el natural, o sea, pues a pesar de que esto lo he hecho varios semestres anteriores, en cada semestre trato de abrir un proyecto nuevo sin mirar en el anterior, o sea, sin copiar de alguna manera, de tal manera que ustedes vean cómo es el proceso natural de esto. Eso no es un proceso natural, no es un proceso lineal, ¿cierto? Uno hace una primera iteración y una primera lista de proyectos, perdón, de métodos. Entonces uno hace una primera lista de métodos, una vez usted tiene lista de métodos, comienza por hacer eso y luego comenzamos uno por uno y método por método comenzamos a solucionarlo. Entonces, ¿cuál es la ventaja de la programación orientada a objetos? Que una vez usted divide y desglosa esto en todos los métodos, ahora se puede dedicar a pensar en dibujar y se puede dedicar a pensar en dibujar sin pensar en nada más, solo dibujar. Luego generador y piensa en generador sin pensar en nada más y así sucesivamente. Entonces esa división del trabajo hace posible pues que esto termine relativamente fácil. Entonces esto lo voy a llamar Sudoku Grupo 3. Eso es muy parecido. En el grupo de la mañana hicimos un jueguito de tricky, un tic-tac-toe. Es básicamente lo mismo. Es lo mismo, es hacer un tablero y es seguir las reglas del juego. Entonces, generemos un nuevo archivo de Python. Ese archivo de Python llamémoslo Sudoku, exactamente. Y digamos que este es un módulo para jugar Sudoku en Python. La interfaz gráfica que vamos a usar es la misma de siempre. Entonces, miren lo que voy a hacer aquí en Python Packages. Voy a decirle que adicione un paquete, que lo adicione desde el disco y lo voy a buscar. Ustedes se acuerdan que teníamos un proyecto que se llamaba Interfaces Gráficas, creo. Bueno, no recuerdo, o Intro GUIs, no recuerdo en el caso de ustedes, del grupo de ustedes cuál era, pero por allá en uno de esos proyectos habíamos descargado el archivo easygraphics22.tar.gz. Entonces lo selecciono y le doy OK. Y listo, ya Easy Graphics está instalado en este nuevo proyecto. Entonces ahora lo que puedo hacer es decirle que importe Easy Graphics como EZG para no tener que escribir mucho. Y listo, de ahí para adelante entonces voy a definir una clase. Voy a definir la clase Sudoku. Y acuérdense, siempre documentación, ¿cierto? Entonces la documentación es muy simple, ¿cierto? Esta es una clase para implementar juegos de Sudoku.
Y acuérdense, ¿se acuerdan cómo se llama la primera función? La primera función siempre se llama init, metida entre dos guiones bajos adelante y atrás. Y la documentación también es muy simple. Función de inicialización de la clase. Porque siempre es lo mismo. Y aquí comenzamos con los atributos del objeto. Siempre es lo mismo. Y entonces habíamos dicho que cuáles son los atributos del objeto. Ahí dijimos, necesitamos un tablero de referencia, contadores de tiempo y de intentos, y un tablero para ir llevando el tablero como lo va jugando, ¿cierto? Un tablero de juego. Entonces, los atributos del objeto se definen tal cual. Self referencia. Por ahora una lista vacía porque no tengo nada ahí. Self.tablero. Ese es el tablero en donde vamos a jugar, una lista vacía. Entonces, comentémosla para saber qué son, ¿cierto? Este es el sudoku de referencia. O sea, cuando tablero sea igual a referencia, el juego gana, el jugador gana. ¿Sí? Entonces, tablero que va llenando el jugador. Entonces, cuando el jugador llene todo el tablero y tablero es igual a referencia, ganó, ¿cierto? Bueno, ahí hay unos asteriscos, pero pues no valen la pena mencionarlos en este momento porque estamos aprendiendo clases. Entonces, referencia y tablero. ¿Qué más habíamos dicho? Contadores. Y entonces aquí debo decir que necesito cuenta, la cuenta de intentos. Y por ahora comienza en 0. Self.cuenta tiempo. Y por ahora comienza en 0, ¿cierto? Y ya, esas eran como las 4 cosas que habíamos puesto como inicialización oficial. Nosotros no necesariamente necesitamos hacerlo todo de una vez. Como les digo, esto es un proceso, eso es un proceso no lineal. ¿Yo qué más sé en este momento? Lo que sé en este momento es toda la pensadera, ¿cierto? Yo pensé que necesito estos métodos: dibujar, generar, dificultad, leer, clic, preguntar número, borrar número y ganador. Si yo ya sé que necesito esos métodos, entonces no me pongo a perder el tiempo. Comienzo, def, voy a dibujar. Y le voy a dar un pass como para que no me marque un error inicial. Def generador. Y le voy a dar un pass para que no me marque un error. Después lo cambiamos por el real. Def dificultad. Y le voy a dar un pass para que no me marque el error. Def leer clic. Y le voy a dar de nuevo un pass para que no me marque el error. Def preguntar clic, preguntar número. De nuevo, pass para que no me marque un error. Def borrar número, en caso de que el usuario lo quiera borrar. Y por último, def ganador. Entonces esos pass ahí son simplemente como para que yo me acuerde que son funciones prototipeadas que todavía no están implementadas. ¿Sí? Eso se llama un prototipo. Por ahora solamente puse la función, el nombre, ni siquiera le he puesto los parámetros, no sé qué le entra, no sé qué le sale. Y en la vida real es así, o sea, uno se va dando cuenta de eso, esa medida que lo va desarrollando. Bueno, entonces, un minuto por favor para reproducir esta entrada y ya nos vemos. ¿Listos, chicos? ¿Cómo vamos? Dime. ¿Me puede recordar por favor graphics? Te cortaste, ¿me puede recordar, porfa? Y después no se escuchó nada, ¿ok? La librería de Z-Graphics. Mira, aquí abajo dice Python Packages. ¿Ves mi cursor, cierto? Mi ratón. Sí, profe. Entonces vas aquí abajo y aquí dice Python Packages. ¿Sí lo ves? Sí. Cuando entras a Python Packages, aquí está Add Package.
Y una de las opciones de Add Package es desde el disco, from disk. Entonces apenas entras ahí, buscas el proyecto que habíamos hecho hace unas semanas, que no me acuerdo si en el grupo de ustedes se llamaba Interfaces Gráficas o Intro GUI. O sea que debes tener alguno de estos dos. En el grupo 1 lo llamé Interfaces Gráficas, en el grupo 2 lo llamé Intro GUI o viceversa, no sé. Entonces, en alguno de los dos debes tener Easy Graphics 2.2.tar.gz ya descargada. Si no lo tienes descargado, lo tienes que ir a bajar de internet. Y cuando lo tengas ahí, ¿cierto? Le dices OK y aquí le dices OK para que lo instale y ya, eso es todo. Ah, listo, profe. Gracias. Entonces, acá, como parte de las inicializaciones, pues ya sabemos que se necesita una ventana y un lienzo para dibujar. Entonces, llamémoslo así, self.ventana, para poder que sea obtenida desde cualquier parte, es igual a zg.graphicWindow. Y aquí necesitamos un ancho y un alto, 600 por 600. Por ahora pongamos los constantes. Y luego le digo self.lienzo es igual a partir de la ventana, sáquese un canvas. Entonces miren que ya tengo la ventana y el lienzo en donde voy a dibujar y que son accesibles a todos los programas, a todos los métodos. Por eso son atributos de la clase, para que todo el mundo los pueda usar. Y por todo el mundo me refiero a todo este mundo de gente, ¿cierto? Dibujar, generador, dificultad. Todos ellos van a poder usar la ventana y el lienzo cuando lo necesiten. Y todos ellos pueden usar referencia, tablero, cuenta. Todo el mundo puede usar todo. Nosotros ya hicimos un ejercicio de dibujar, ¿cierto? Entonces comencemos con dibujar. Lo primero que yo debería hacer, ¿cierto? Cuando abro esta ventana, es que al esta ventana abrirse, probablemente lo último que debo hacer es ir a la ventana misma y decirle que espere, que no se vaya a cerrar hasta que no le esperar por cerrar, hasta que alguien no le diga cerrar, ¿cierto? Porque si no, una vez el script termina, él cerraría la ventana. Entonces voy a correr acá. Si yo corro esto, no pasa nada. Y no pasa nada porque no he hecho absolutamente nada. Acuérdense que la clase es una plantilla. Y se me olvidó que las plantillas, ¿cierto? Hay que llamarlas. Entonces, if name es igual a name, llamemos la plantilla. ¿Y cómo la llamamos? Sudoku. Y es llamado, no referencia. Entonces pongo abrir y cerrar. Abrir y cerrar. Paréntesis. Entonces ahorita sí, como ya la llamo, ¿cierto? Ya la estoy llamando, estoy haciendo algo con ella, pues ya se debe crear un objeto a partir de la clase. Entonces corro y pues por ahora lo único que tengo es una ventana vacía. ¿En dónde comienzo a hacer cosas en la ventana? Ah, aquí. Acuérdense de documentar, ¿cierto? Método para dibujar en la ventana el tablero de juego. Entonces aquí vamos a empezar, por ejemplo, por decirle que en el lienzo le ponga un color de background y empezamos con un color cualquiera, verde. Entonces si corro esta ventana,
Oh, no pasa nada, ¿cierto? Y no pasa nada porque no estoy llamando a dibujar en ninguna parte, entonces lo tengo que llamar aquí desde llamado a métodos. Entonces comencemos por llamar dibujar. Entonces, miren el orden. El orden es, defino los atributos, llamo a dibujar, que es el primer método que se debe ejecutar solito, ¿cierto? Y luego llamo a esperar hasta que se cierre, ¿no? Probablemente van a haber otros métodos esperando también, entonces este es simplemente una precaución al final que después probablemente hay que quitarla. Y al correr, ahora sí tengo una ventana de color verde. Acá ese es el color verde pasto súper intenso, ¿cierto? Ya ustedes pueden cambiar el color por el que quieran. Voy a darles un momento para que lleguen ahí. Por favor, me ponen pulgar arriba cuando estén viendo la ventana, por lo menos del fondo de este color. Pueden escoger los colores que quieran. De hecho, al grupo de la mañana le contaba que hay una cosa que se llama la rueda de color. O usted puede así seleccionar color RGB. Esta búsqueda debería encontrar alguna página de selección de colores como esta, ¿cierto? Existen cientos y cientos de páginas de selección de colores en donde usted puede decir, ah, no, mire, yo quiero un color verdecito. Si lo quiero el tono de los verdes, luego en el tono de los verdes busco el verde que estoy buscando, lo voy a buscar como mate clarito por ahí. Entonces miren que aquí le sale la combinación RGB. Esta combinación RGB la copian, ¿sí? Y es la que pueden poner aquí en vez de green. En vez de green dicen, vea, yo quiero esa combinación RGB para mi color. Entonces cuando corro esta ventana, la ventana me sale exactamente de ese color. ¿Listos? Voy a volver a detener la grabación otros 3 o 4 minutos mientras ustedes me alcanzan. Sí, profe. Además, yo le iba a decir que porque en la parte de ventana y lienzo no agregamos el nombre de la ventana. Ah, sí, pues tú de hecho lo puedes hacer aquí en dibujar o lo puedes hacer ahí arriba donde quieras, ¿cierto? A self.ventana le puedes llamar set title, ¿cierto? Y poner el nombre que queramos. De tal manera que ya tenemos un nombre para nuestra ventana. Bien, ahora, de hecho, miren que esto es de 600 por 600. Acuérdense que yo siempre les he dicho que uno no utiliza números mágicos. Entonces, curiosamente, aquí podríamos preguntarle ancho y alto al usuario. De hecho, si no dice nada, dejémoslo en 600, ¿cierto? Si el usuario no dice nada, dejémoslo en 600. Pero de lo contrario, digamos que self.alto es igual a alto y que self.ancho es igual a ancho. Entonces, en vez de escribir 600, digamos self.ancho, y en vez de escribir 600, escribamos self.alto. De esa manera, alguien podría crear la clase diciendo, ah, no, yo la quiero de 800 por 800. Esto lo deben ajustar de acuerdo a sus pantallas, ¿cierto? No quieren pues algo que se les salga de la pantalla. Miren, por ejemplo, aquí tengo un recuadro de 800 por 800. Mi pantalla aguanta un poquito más, lo voy a hacer de 1000 por 1000. Curiosamente, miren que lo que acabamos de hacer es independizar un poquito 900 por 900, pues para no exagerar. Es independizar un poquito, ¿cierto? El diseño de una sola de una variable como tal, ¿cierto? Esto en realidad es una variable que se llama alto y ancho y no tengo por qué pensar que es un número fijo, ¿no? Eso es un número que puede variar. Entonces ahora pensemos, miren, y utilicemos, por ejemplo, estos valores de referencia, solo como referencia. Entonces cada uno de ustedes
Ya lo que debe hacer en este momento es sentarse a pensar qué va a dibujar. Y ustedes ya saben dibujar líneas, cuadrados, saben dibujar todo. Entonces, pues habíamos hecho muchos ejemplos de dibujar muchas cosas. Llegó la hora de utilizarlos. Entonces, ¿recuerdan cómo dibujamos esto? O sea, yo prácticamente hice una función para dibujar uno y luego lo repliqué, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Eso fue lo que hice acá. Hice una función para dibujar uno y una función para dibujar uno. Entonces, si ustedes miran el asunto, en realidad lo que ustedes tienen es que dibujar uno a partir de estas coordenadas a las que usted puede llamar XY, ¿cierto? A partir de esta coordenada, usted puede dibujar el primer elemento. Luego, a partir de esta, dibuja el segundo. Luego, a partir de esta, dibuja el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, y así sucesivamente. De hecho, de forma curiosa, ustedes pueden ver que esto es un ciclo for, ¿cierto? Es un ciclo for de 3 filas por 3 columnas. Pues un ciclo for en donde la coordenada de este señor, que esta es la coordenada x2, y2, y esta es la coordenada x3, y3, puede calcularse, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ustedes deberían poder calcular el número de píxeles que tiene cada una de estas cosas. Entonces pensemos, o sea, les toca hacer un poquito de trabajo de dibujar. Entonces pensemos, miremos, hagámoslo todo. Mire, yo tengo una ventana y esa ventana la hice cuadrada, pero ese es el caso genérico. Perdón, es el caso particular. En el caso genérico, esto tiene una altura h y una base w. Esa es mi ventana. Pero ¿será que voy a dibujar el tablero en toda la ventana? Se vería feo, ¿cierto? Más bien dibujemos el tablero grande como por acá. Dibujémoslo como por acá, en donde yo tenga una medida de ancho w, ancho w y ancho y altura h. Noten la diferencia entre la mayúscula y la minúscula, ¿no? Usualmente ustedes van a usar palabras completas en Python porque en Python no nos gusta usar una sola letra, pero pues aquí en el dibujo sí. Entonces, probablemente hay que pensar cuál va a ser esta margen. A esta margen llamémosle la margen izquierda. Tenemos que pensar cuál va a ser esta margen. A esta margen la llamamos la margen derecha. Tenemos que pensar cuál va a ser esta margen. Y llamémosla el top. Y a esta margen llamémosla bottom, abajo. Entonces, izquierda, derecha. Esto es... estoy haciendo Spanglish. Esto es izquierda, derecha, arriba y abajo. Entonces necesitamos esas distancias. Y con eso ustedes pueden calcular este punto, que es el primer píxel. Pero además, esta línea no la van a hacer de un solo píxel, la van a hacer gruesa para que se vea. O sea que tienen que tener en cuenta el número de píxeles que vienen por acá, que es el grosor de la línea, ¿cierto? Y entonces ahí dividan exactamente en 3, ¿cierto? Dividen exactamente el área en 3. No lo estoy haciendo a escala, no estoy contando si lo estoy haciendo igualito, solamente quiero mostrarles algo. Entonces, usted lo divide en 3 y una vez está dividido en 3, pues entonces ya tiene, por ejemplo, el ancho de la celda, el ancho de esta celda y el alto de esta celda. O llamémoslo bloque más bien. O sea, estos son los cuadros grandes. Entonces es ancho del bloque, alto del bloque. Y luego aquí adentro vuelve y se divide con líneas más delgaditas y cada uno de estos cuadritos tiene ancho de la celda y alto de la celda. Entonces, es pensar en la matemática del asunto, ¿cierto? Si usted mira, entonces el ancho de un bloque, mírenlo ahí, ¿verdad? El ancho de un bloque es igual ¿a quién? El ancho de un bloque es el ancho completo de la ventana, W mayúscula, ¿cierto? Menos 2 veces menos la margen izquierda, menos la margen derecha. Porque esas son las márgenes que puse. Me supongo que ustedes la van a hacer igual. O sea que simplemente marquen y sería menos 2 veces la margen. Y esa vaina dividida entre 3.
¿cierto? Y eso les daría este ancho. Y luego internamente el ancho de una celda sería igual al ancho de un bloque también dividido entre 3. Y lo mismo para las alturas, ¿cierto? O sea, la altura del bloque, también esto lo divido entre 3, entonces la altura de un bloque es igual a la altura de la ventana menos la margen de arriba menos la margen de abajo. Esa vaina dividido 3, eso les da la altura de un bloque, ¿cierto? Y la altura de una celda es la altura de un bloque dividido entre 3. Entonces, con estas ideas, ¿cierto? Estas son unas ideas muy simples acerca de la geometría de la base. Ahora piensen, en realidad ustedes tienen que hacer solo una función que dibuje un bloque y repetirla 9 veces en un ciclo for. Entonces no vayan a calcularlo todo. O sea, estas cosas son para calcular esta posición. O sea, ahí les estoy dando ideas, pero ustedes necesito que en este momento se sienten a pensar. Esta sería mi x0, y0. Entonces, miren de ahí cómo sacan la fórmula para x0, cómo sacan la fórmula para y0. Y luego este señor sería x1, y1. Y entonces lo que hay que hacer es una función que dibuje un bloque que tenga como parámetros x0 y y0 y que usted la llame 9 veces. ¿Listos? Preguntas. ¿Se entiende lo que acabo de hacer? Ustedes son muy callados, entonces yo no tengo feedback. No sé qué cara están haciendo, no sé si están metidos debajo de las cobijas, no sé nada, chicos. Cuéntenme, ¿se entendió el dibujo que acabé de hacer? Pues sí, profe, la cosa está en programarlo, pero pues Pues son esas ecuacioncitas que acabé de hacer ahí, ¿cierto? Ustedes han hecho cosas más difíciles hasta el momento. Entonces, de hecho, este es un buen momento para parar la grabación porque ya les voy a dar tiempo para que comiencen a hacerlo. Entonces, como se nos había olvidado ver, pues, para que ustedes tengan las ventanas, voy a abrir un momentico el proyecto. Ok, ya lo había cerrado y todo. Entonces, esto sí va a quedar en el video. Entonces, en el video va a quedar que lo que hemos hecho hasta ahora es importar, esta es la definición de la clase, y esta es toda la función, esa es toda la función de inicialización. Con dejarla 2 segundos quieta, ya sale en el video completo, probablemente ustedes les están tomando pantallazos en este momento. Ahora, la función de bloque es esta. Sin embargo, pues esta es la definición y en realidad la función empieza por acá y termina aquí en la línea 71. Entonces, probablemente ya también sale bien en el video. La función dibujar es muy cortica. ¿Ya? De hecho, la función dibujar ya le podemos borrar todo esto que teníamos antes. ¿Sí? De hecho, lo voy a hacer. Miren. La función dibujar es extremadamente corta y el reto que ustedes tienen es que ahora este x0 y y0 no sean valores arbitrarios, sino que ustedes los calculen. ¿Sí? Y esta es la parte final. Entonces, eso sí queda en el video. Ahí perdonan el glitch en la grabación. Pero ya, pues con eso tienen registro de qué hacer. ¿Listos? Ahora sí, muchas gracias entonces por su atención. Perdonan ahí los minuticos de adición, pero pues creo que valía la pena para que ustedes no quedaran tan atrás. Muchachos, muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes si hay clase, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Entonces nos vemos el próximo lunes. Cuídense mucho. Feliz fin de Hasta luego, profe. Gracias. semana.